podemos, Señor, alabarte, Señor, adorarte, engrandecer tu santo nombre, Señor, reconocer, Señor, que tú eres nuestro Dios, papá. Asimismo, Señor, estamos aquí, Señor, para entregarte a ti siempre, Señor, toda aflicción, Señor, toda situación difícil, Señor, que tú, Señor, puedas obrar y tener el control, Señor. Bendice este tiempo, Señor, bendice, Señor, todo este tiempo que vamos a estar alabándote, Señor, aprendiendo de tu palabra, Señor, que realmente, Señor, sea tu voluntad, papito Dios. En el nombre de Jesús, amén, amén. Así puestos de pie, mis hermanos, voy a invitarles que abran sus Biblias en Génesis. Vamos a leer el capítulo Génesis, ¿sí? Yo leo el primer versículo, ustedes el siguiente, ¿sí? Tiene 46 versículos, lo vamos a leer en forma alternada, ¿sí? Vamos a empezar. El título dice, Jacob obtiene la bendición de Isaac. Vamos a leer. Aconteció que cuando Isaac envejeció y sus ojos se oscurecieron, quedando sin vista, llamó a Esaú su hijo mayor y le dijo, Hijo mío, y él respondió, heme aquí, el 2. Toma pues ahora tus armas, tu aljaba y tu arco, y sal al campo y tráeme caza. Tráemelo y comeré, para que yo te bendiga antes que muera. Y Rebeca estaba oyendo cuando hablaba Isaac a Esaú, su hijo, y se fue Esaú al campo para buscar la caza que había de traer. 6. Entonces Rebeca habló a Jacob, su hijo, diciendo, He aquí yo he oído a tu padre que hablaba con Esaú tu hermano, diciendo, Tráeme caza y hazme un guisado para que coma y te bendiga en presencia de Jehová antes que yo muera. El 8. Ahora pues, hijo mío, obedece a mi voz en lo que te mando. Ve ahora al ganado y tráeme de allí 2 buenos cabritos de las cabras, y haré de ellos viandas para tu padre como a él le gusta. Y tú las llevarás a tu padre, y comerá, para que él te bendiga antes de su muerte. Y Jacob dijo a Rebeca su madre, He aquí, Esaú mi hermano es hombre velloso y yo lampiño. Quizá me palpará mi padre y me tendrá por burlador, y traeré sobre mi maldición y no bendición. Y su madre respondió, Hijo mío, sea sobre mí tu maldición, solamente obedece a mi voz y ve y tráemelos. Entonces él fue y los tomó y los trajo a su madre, y su madre hizo guisados como a su padre le gustaba. Y tomó Rebeca los vestidos de Esaú su hijo mayor, los preciosos que ella tenía en casa, y vistió a Jacob su hijo menor. Y cubrió sus manos y la parte de su cuello donde no tenía vello, con las pieles de los cabritos. Y entregó los guisados y el pan que había preparado en manos de Jacob su hijo. Entonces éste fue a su padre y dijo, Padre mío. E Isaac respondió, Heme aquí, ¿quién eres, hijo mío? Y Jacob dijo a su padre, Yo soy Esaú, tu primogénito. He hecho como me dijiste, levántate ahora y siéntate y come de mi casa para que me bendigas. Entonces Isaac dijo a su hijo, ¿cómo es que hallaste tan pronto, hijo mío? Y él respondió, porque Jehová tu Dios hizo que la encontrase delante de mí. E Isaac dijo a Jacob, Acércate ahora y te palparé, hijo mío, por si eres mi hijo Esaú o no. Y se acercó Jacob a su padre, quien le palpó y dijo, La voz es la voz de Jacob, pero las manos de Esaú. Y no le conoció porque sus manos eran vellosas como las manos de Esaú, y le bendijo. Y dijo, ¿eres tú mi hijo Esaú? Y Jacob respondió, Yo soy.
Dijo también, acércamela y comeré de la casa de mi hijo para que yo te bendiga. Y Jacob se la acercó e Isaac comió. Le trajo también vino y bebió. Y le dijo Isaac a su padre, Y Jacob se acercó y le besó, y olió Isaac el olor de sus vestidos, y le bendijo diciendo, mira el olor de mi hijo, como el olor del campo que Jehová ha bendecido. Dios pues te dé del rocío del cielo y de las grosuras de la tierra y abundancia de trigo y de mosto. Sírvante pueblos y naciones se inclinen ante ti. Sé Señor de tus hermanos, y se inclinen ante ti los hijos de tu madre. Malditos los que te maldijeren, y benditos los que te bendijeren. Y aconteció luego que Isaac acabó de bendecir a Jacob, y apenas había salido Jacob de delante de Isaac su padre, que Esaú su hermano volvió de cazar. E hizo él también guisados, y se los llevó a su padre, y le dijo, levántese mi padre, y coma de la casa de su hijo, para que me bendiga. Entonces Isaac su padre le dijo, ¿quién eres tú? Y él le dijo, yo soy tu hijo, tu primogénito Esaú. Y se estremeció Isaac grandemente y dijo, ¿quién es el que vino aquí, que trajo casa y me dio, y comí de todo antes que tú vinieses? Yo le bendije, y será bendito. Cuando Esaú oyó las palabras de su padre, clamó con una muy grande y muy amarga exclamación, y le dijo, bendíceme también a mí, padre mío. Y él dijo, vino tu hermano con engaño, y tomó tu bendición. Y Esaú respondió, bien llamaron su nombre Jacob, pues ya me ha 2 veces, se apoderó de mi primogenitura, y he aquí ahora ha tomado una bendición. Y dijo, ¿no has guardado bendición para mí? Isaac respondió y dijo a Esaú, he aquí yo le he puesto por señor tuyo, y le he dado por siervos a todos sus hermanos, de trigo y de vino le he provisto. ¿Qué pues te daré a ti ahora, hijo mío? Y Esaú respondió a su padre, ¿no tienes más que una sola bendición, padre mío? Bendíceme también a mi padre. Y alzó Esaú su voz y lloró. Entonces Isaac su padre habló y le dijo, he aquí será tu habitación en grosuras de la tierra y del rocío de los cielos de arriba. Vivirás y a tu hermano servirás, y sucederá cuando te fortalezcas. Y aborreció Esaú a Jacob por la bendición con que su padre le había bendecido, y dijo en su corazón, llegarán los días de luto de mi padre, y yo mataré a mi hermano Jacob. Y fueron dichas a Rebeca las palabras de Esaú, su hijo mayor, y ella envió y llamó a Jacob su hijo menor, y le dijo, he aquí Esaú tu hermano se consuela acerca de ti con la idea de matarte. Ahora pues, hijo mío, obedece a mi voz, levántate y huye a casa de Labán, mi hermano, en Harán. Y mora con él algunos días hasta que el enojo de tu hermano se mitigue. Hasta que se aplaque la ira de tu hermano contra ti y olvide lo que le has hecho. Yo enviaré entonces y te traeré de allá, porque seré privado de vosotros ambos en un día. Y dijo Rebeca a Isaac, fastidio tengo de mi vida a causa de las hijas de Ed. Si Jacob toma mujer de las hijas de Ed, como estas de las hijas de esta tierra, ¿para qué quiero la vida? Amén. Hemos leído la historia de Jacob, Esaú, ¿no? Cómo es que Jacob recibe la bendición de su papá y Esaú no. Bien, hermanos, vamos a empezar alabando esta alabanza que dice un siervo para tu gloria, el cual refleja, ¿no?, cómo Jesús tomó forma de siervo siendo Dios. Él vino aquí a la tierra para ser semejantes a nosotros y Él morir en la cruz, ¿sí?
Amén. Vamos a usar nuestras manos, ¿sí? Sin temor, mis hermanos. Siervo se vistió.
Biblia mismo dice, aquellos que no han creído, se rehúsan a creer y han sido condenados, ¿no? Y en este caso nosotros estamos aquí porque algún día le hemos dicho, Señor, te entrego mi corazón, te entrego mi vida, te entrego todo lo que soy. Y a partir de ahí Dios ha roto las cadenas que nos sujetaba a lo que es el pecado, ¿sí? Ya no somos esclavos de lo que es el pecado, sino somos libres. Amén. Vamos a decir, hay libertad. Amén. Vamos a usar igual nuestras manos, mis hermanos. Las cadenas de la muerte me quitó, para mí ya no hay condenación, hay libertad, libertad. Siendo esclavo del pecado me libró, en la cruz compró mi redención y libertad. Rompió mis cadenas, me dio vida nueva y al fondo del mar echó mi maldad, lavó mis pecados y me ha perdonado. Solo en el nombre de Jesús hay libertad. Yo proclamo al que en la cruz por mí murió y cambió mi duro corazón por libertad, libertad. El poder de su evangelio me salvó y no me avergüenzo del Señor, mi libertad, libertad. Rompió mis cadenas, me dio vida nueva y al fondo del mar echó mi maldad, lavó mis pecados y me ha perdonado. Solo en el nombre de Jesús hay libertad. Al que el Hijo hace libre, es libre en verdad. Al que el Hijo hace libre, es libre en verdad. Al que el Hijo hace libre, es libre en verdad. Al que el Hijo hace libre, es libre en verdad. Rompió mis cadenas, me dio vida nueva y al fondo del mar echó mi maldad, lavó mis pecados y me ha perdonado. Solo en el nombre de Jesús rompió mis cadenas, me dio vida nueva y al fondo del mar echó mi maldad, lavó mis pecados y me ha perdonado. Solo en el nombre de Jesús hay libertad. Hay libertad. Hay libertad. Amén. Tomen asiento, mis hermanos. Voy a invitarles a que abran su Biblia en Pedro. Primera
Pedro capítulo 5, el versículo 10. Así sentados vamos a leer juntos, ¿sí? Primera Pedro capítulo 5, versículo 10. Empezamos, 2, 3. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Amén. El 11 más. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Un día, como decía hace instante, Dios nos ha llamado a cada uno de nosotros, ¿sí? Para que le entreguemos nuestro corazón. Y a partir de ahí Dios ha ido encargándose en cada uno de nosotros, ha ido trabajando. Y como dice su palabra, va a ir perfeccionando nuestras vidas, ¿sí? Y a pesar de los momentos difíciles, de las situaciones que cada uno atraviesa, Dios ha sido quien ha ido fortaleciendo, ¿sí? Y podemos ver en nuestras vidas mismas, ¿no? Cómo es que Dios nos sostiene en diversas pruebas, en diversas dificultades. Vemos la mano de Dios ahí extendiéndonos y diciéndonos: hijo, no temas, yo estoy contigo, yo te ayudo. ¿Y por qué no darle la gloria a Él? ¿Sí? Les invito a que se pongan de pie. Vamos a darle la gloria a nuestro Dios y vamos a exaltarle. A Él sea la gloria, el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Base Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna, os perfeccione y afirme, fortalezca y establezca. Siglos
por más que estés velado, es imposible será tu gloria contemplar. Santo tú eres solo, no hay nadie hay a tu lado. El poder perfecto, pureza y caridad. Santo, 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 la gloria de tu nombre. Vemos en tus obras el cielo, tierra y mar. Santo, 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 te adora todo hombre. Dios en tres personas, bendita Trinidad. Amén. Nuestro Dios es 3 veces santo, la Biblia dice eso, y nosotros tenemos que darle la gloria a Él. Y vamos a seguir diciendo, queremos darte gloria, ¿sí? Todos hemos venido aquí a honrar, a alabar, a adorar a nuestro Dios por lo que Él es, por lo que Él hace en nuestras vidas, en nuestras familias, ¿sí? Queremos darte gloria y alabanzas. Levantamos nuestras manos, exaltándote, Señor. Queremos darte gloria y alabanzas. Levantamos nuestras manos, exaltándote, Señor. Grande eres tú, grandes tus milagros son, no hay otro como tú. No hay otro como tú, grande eres tú, maravillas haces tú, no hay otro como tú. No hay otro como tú. Una vez más, queremos darte gloria, Señor. Queremos darte gloria Y alabanza, y alabanzas. levantamos nuestras manos, exaltándote, Señor. Queremos darte gloria y alabanza. Levantamos nuestras manos, exaltándote, Señor. Grande eres tú,
no hay otro como tú. No lo hay, no hay otro como tú. Así es, Señor. En esta mañana, Señor, estamos rendidos delante de ti, Señor. Realmente, Señor, queremos engrandecer tu santo nombre cada día, Señor. Cada día, Señor, queremos expresar nuestras alabanzas hacia ti, nuestra gratitud, Señor, porque tú nos muestras, Señor, tu fidelidad cada día, Señor. Tu amor está sobre nosotros, Señor, y queremos, Señor, siempre alabarte a ti, Señor, por lo que eres. Eres fiel, eres misericordioso, eres bueno, Señor. Tu palabra dice grande en misericordia, Señor. Y tú eres quien nos sostiene, quien nos sustenta, Señor. Tu palabra dice, Señor, que tú nos rodeas de amor, nos proteges, Señor. Y en esta mañana, Señor, queremos seguir alabándote, Señor. Queremos, Señor, honrarte a ti, Señor. Toma este tiempo, Señor. Siga ministrando, Señor, en nuestras vidas, en este momento, Señor. Padre Santo, a ti toda la gloria, toda la honra, Señor. Separaré de tu gran amor. Eres mi Señor, mi Salvador. Dios de mi corazón, en ti encontré mi salvación. Tu gloria y majestad quiero siempre contemplar. Tú eres mi adoración y mi eterna canción. Todo mi interior es cautivado por tu amor. Eres Dios eterno, solo tú eres bueno, Dios incomparable eres tú. Nunca me separaré de tu gran amor. Eres mi Señor, mi Salvador.
separaré de tu gran amor. Eres mi Señor, mi Dile uno más con todo tu corazón, ¿sí? Eres Dios eterno, solo tú eres bueno, Dios incomparable, eres tú. Nunca me separaré de tu gran amor. Eres mi Señor, mi Salvador. Eres Dios eterno, solo tú eres bueno, Dios incomparable, eres tú. Nunca me separaré de tu gran amor. Eres mi Señor, mi Salvador. Aleluya. 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 Amén. Dilo en oración, Señor, no quiero separarme de ti nunca. A pesar de las tribulaciones, a pesar de los obstáculos, dile, Señor, no quiero apartarme de ti. No quiero alejarme nunca de ti, porque sabemos, mis hermanos, que separados de Dios nuestras vidas no tiene sentido. Señor, en esta mañana, Señor, queremos expresarte, Señor, y decirte, Señor, que no queremos separarnos de ti nunca, Señor. Que realmente, Señor, cada día podamos estar en tus manos, Señor. Sé tú sosteniendo nuestras vidas, Señor, aún en medio de dificultades, aún en medio, Señor, de situaciones bien difíciles, Señor. Tú, Señor, sé quien nos sostenga, Señor. Papito Dios, enséñanos siempre, Señor, a estar firmes, velando en ti, Señor. Y gracias, Señor, por este tiempo, porque te entregamos a ti, Señor, nuestros corazones, nuestras vidas, Señor, nuestras familias, Señor, para que tú seas, Señor, quien cuide, quien guarde, quien proteja a la iglesia, Señor, que sea siempre, Señor, protegida por ti, Señor, aún, Señor, contra las acechanzas del enemigo, Señor. Gracias, Papito Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Tomen asiento, mis hermanos. Voy a invitar a nuestro hermano Teo.
Buenos días tengan todos mis hermanos, espero que estén bien. Poco a poco estamos regresando a la normalidad, aunque se hablan de otras olas que se están viniendo, no sabemos realmente qué va a pasar, pero confiemos en el Señor de que nuestras vidas están en sus manos y no están en las circunstancias. Sí, así que quiero invitar a la congregación a que podamos abrir nuestras Biblias en el libro de Marcos, Marcos capítulo 2. Marcos es el libro más corto de los evangelios, es el primer libro de los evangelios escrito. Es un dato interesante, es el libro que tiene más detalles en comparación con Mateo, Lucas y Juan. Marcos se caracteriza por dar detalles que otros libros no dan, y lo interesante es que es el más corto. Interesante. Marcos capítulo 2, versículos 1 al 12. A medida que vayamos encontrando el libro, mis hermanos, les voy a pedir que por favor se pongan de pie para dar lectura a la palabra del Señor. Una vez que hayas encontrado el pasaje de Marcos capítulo 2, vamos a dar lectura del versículo 1 hasta el versículo 12. Y una vez que hayas encontrado el pasaje, por favor, hermano, ponte de pie. Vamos a dar lectura a esta porción de la palabra del Señor. Marcos 2, versículos 1 al 12. Yo voy a leer los versículos impares y ustedes van a leer los versículos pares. Vamos a leerlo en una forma alternada. Marcos capítulo 2, ¿sí? Ok. Ustedes los versículos pares, mis hermanos, ¿ya? Dice así la palabra del Señor. Entró Jesús otra vez en Capernaum después de algunos días y se oyó que estaba en casa. Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por 4. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: Hijo, tus pecados te son perdonados. ¿Por qué habla este así? Blasfemias dice. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Versículo 9. ¿Qué es más fácil? ¿Decir al pecador, tus pecados te son perdonados? ¿O decirle, levántate, toma tu lecho y anda? A ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Oremos, mis hermanos. Dios Padre Santo, queremos pedirte por favor que en esta mañana tu Espíritu Santo abra los ojos de nuestro entendimiento para ver qué es lo que el texto dice, Señor. Señor, por favor, permíteme también a mí hablar lo que es tu palabra, que no pueda salirme de lo que tu texto está diciendo, y que tu Espíritu Santo también, Señor, utilice con poder y lo aplique también con poder en nuestros corazones. Señor, son muchas las necesidades que hay en este lugar, muchas son las circunstancias por las cuales estamos pasando, pero tu palabra dice, Señor, que es suficiente, que no necesitamos otra cosa fuera de esto. Y estamos seguros que tú vas a cumplir tu promesa en esta mañana de que vas a darnos palabra, de una o de otra forma nos vas a ministrar, nos vas a consolar y hasta nos vas a confrontar, Señor. Por favor, bendice tu palabra, bendice también a mis hermanos, que podamos todos juntos poder aprender de lo que tú nos vas a decir en esta mañana. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos y te lo agradecemos. Amén. Pueden tomar asiento, mis hermanos. No sé si alguna vez a ustedes les ha pasado cuando escuchamos algún testimonio de alguna persona de cómo Dios ha obrado en su vida, dices, wow, quisiera que Dios haga algo similar en mi vida. A veces escuchas testimonios de cómo personas se han sanado, cómo personas han superado una situación económica muy tremenda cuando no tenían nada y el Señor les ha provisto.
Y tú escuchas eso y dices, wow, pero en mi vida pareciera que no pasara nada de eso. Y es como que anhelaras y dices, yo quiero eso, quiero experimentar eso. Y la verdad es, mis hermanos, es que Dios nunca obra de la misma manera en la vida de las personas. Tú puedes ver a la vida de tu hermano y Dios va a trabajar en una forma en su vida y va a trabajar de otra en tu vida. Así que no pienses, hermano, que si el Señor no hace lo que tú estás pidiendo o lo que has visto en otro hermano, no pienses que el Señor te ha dejado. Simplemente el Señor tiene otra forma de obrar contigo. Yendo un poquito más allá, las formas en cómo nosotros hemos venido al Señor son distintas. Algunos han crecido en el seno de una familia cristiana con papás cristianos y han venido al Señor. Otras personas han crecido en contextos donde no conocían la palabra del Señor, el ambiente era muy difícil y han venido al Señor. Contextos muy diferentes. Hay personas que viniendo a la iglesia han escuchado la palabra del Señor y se han convertido, amén por eso. Como también hay personas que han batallado con ciertos hábitos, con ciertas cosas que se han estado metidos en, no sé, drogadicción, robo, hurto, un montón de cosas, y el Señor los ha sacado de ahí, ¿cierto? Así que, hermano, no tenemos nada que envidiarle al otro hermano. El Señor sigue haciendo la obra en la vida de cada uno de nosotros. Y en esta mañana vamos a ver dos formas en cómo el Señor ha obrado en la vida de dos personas. ¿Me dejo entender? Dos formas en cómo el Señor ha obrado en la vida de dos personas, pero al final el propósito ha sido el mismo. ¿Sabes cuál ha sido el propósito al final? Cristo exaltado. Ni siquiera ellos, Cristo exaltado. Y eso, hermanos, ese es el centro del cristianismo. En el cristianismo, mis hermanos, nosotros no somos el centro, no. El centro del cristianismo es Cristo. En esta iglesia, hermanos, nosotros no somos el centro de atención. Las cosas en esta iglesia no giran en torno a nosotros, giran en torno a Cristo. ¿Sí? Y eso vamos a ver el día de hoy. Primer versículo dice: entró Jesús otra vez en Capernaum después de algunos días y se oyó que estaba en casa. Esta frase, se oyó que estaba en casa, no sé cómo lo leen ustedes, pero hay muchos comentaristas que dicen, no, ya he llegado a casa. No sé si alguna vez, has utilizado muchas veces esta frase, ¿no? Ya voy a llegar a casa, ya estoy en casa. Entonces, esta frasecita, y se oyó que estaba en casa, no está diciendo en la casa de, ¿me dejo entender? Ya estaba en casa. Entonces, la idea de esto, mis hermanos, es entender que Capernaum como tal era el centro de ministerio del Señor Jesucristo. Este lugar, Capernaum, era el lugar desde donde el Señor Jesucristo había empezado a hacer su ministerio en toda esa región. Si tú te pones a leer todos los evangelios, te vas a dar cuenta que Jesús ha pasado la mayor parte del tiempo ¿en dónde? Capernaum. Era más o menos su casa, el centro de operaciones del ministerio del Señor Jesucristo. ¿Me dejo entender? Pero ahora, ¿por qué Capernaum? ¿Por qué Capernaum? ¿Qué estaba pasando en Capernaum? Capernaum, si tú te consigues un mapa, está al centro. Recuerden, ¿no?, que cuando vemos los mapas bíblicos, hay un río que está bajando, hay un redondito, ¿no ve? Es el mar de hay un laguito ahí, como algo redondito, Tarea. Exacto, Galilea, bien. Creo que hay que dar clases de geografía, no estaría mal, mis hermanos, aprenderse un poquito de geografía bíblica, porque eso nos ayuda a entender mucho. Estaba justo al centro, y Jesús había escogido este lugar porque desde este lugar Él iba a extender su ministerio a todos los lugares, desde el centro. Era un lugar muy, pero muy estratégico. Pero otra cosa, ¿por qué Capernaum? ¿Por qué ese lugar? Se dice que Capernaum era conocido por incredulidad, era conocido porque Capernaum era un lugar donde había mucho pecado, mucho pecado. Así como había bastantes personas que transitaban, venían de un lugar, venían de otro lugar,
llegaban a un lugar y empezaban a hacer qué cosa, empezaban a hacer negocios, como Cochabamba más o menos, ¿no ve? Cochabamba está al centro, cuando los de Santa Cruz quieren ir a La Paz, ¿por dónde pasan? No se dan la vuelta por Sucre, van por Cochabamba. Lo mismo sucede, ¿no? Cuando vienen del otro lado, entonces ahí en el centro lo que hacían era hacer negocios. Entonces con el tiempo, Capernaum se había convertido en un lugar donde abundaba el pecado, abundaba la oscuridad. O sea, era un lugar lleno de maldad. Ideas de aquí, costumbres que traían del otro lado, costumbres del otro lado, una mezcla de muchas cosas. Pobre de Capernaum. Pero Jesús, ¿qué hace? Escoge a Capernaum como el lugar desde donde Él va a hacer su ministerio. ¿Y saben por qué? Porque Jesús en cierto sentido estaba cumpliendo una profecía. En otro de los evangelios se menciona esto, pero vamos a leer, se los voy a leer Isaías 9, 1 al 2, cuando habla de Capernaum. Miren cómo se refiere a esta ciudad. Isaías 9, 1 y 2, hablando de Capernaum, una profecía mesiánica. Mas no habrá siempre oscuridad para la que está ahora en angustia, tal como la aflicción que le vino en el tiempo que livianamente tocaron la primera vez la tierra de Zabulón y a la tierra de Neftalí, pues al fin llenará de gloria el camino del mar, de aquel lado del Jordán, en Galilea de los gentiles. Versículo 2, Isaías 9:2, ¿qué dice? El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Está hablando de Capernaum, y esta luz de la que se está hablando ahí en Isaías está hablando de Jesucristo. Entonces Jesucristo viene a una ciudad que estaba inmersa en la oscuridad y desde ese lugar empieza a alumbrar. Jesucristo trae esperanza y trae vida a una ciudad que se le llama tierra de sombra de muerte. A mí no me gustaría que al lugar donde yo vivo le llamen tierra de sombra de muerte. Imaginen eso, intenten visualizar cuán perdida estaba Capernaum. Terrible. Pero Jesús viene y trae vida, Jesús viene y trae luz a esa ciudad. Y desde ahí Jesucristo empieza a hacer ministerio, desde ahí Jesús expande todo su ministerio. ¿Qué aplicación tiene para nosotros eso, mis hermanos? Mis hermanos, no sé en qué cosas tú podrías estar metido. Bueno, voy a hablar esto a la gente que no conoce al Señor. Pero si tu vida definitivamente está mal y has llegado al punto en el que has dicho, ya no puedo más, me he metido en muchas cosas que no debía de haberme metido, la única forma en la que tú vas a salir de ahí es que esa luz venga a tu vida. Y desde ahí adentro Jesucristo mismo va a empezar a hacer un cambio en tu vida. En cierto sentido, mis hermanos, nosotros somos ese Capernaum. Estábamos perdidos. ¿Y qué ha pasado? Jesucristo se encarna y viene a morar a nuestras vidas y desde ahí se expande el ministerio. Amén. Algo interesante. Capernaum era un lugar, como les digo, hundido en la oscuridad. Antes de llegar a Capernaum, según el relato bíblico, Jesús ¿dónde estaba? ¿Dónde estaba? Si tú lees los evangelios y empiezas a armar algo cronológico, antes de llegar a Marcos 2, a ese relato cuando Jesús hace lo que hace en este capítulo, Jesús había pasado bastante tiempo en el desierto ayunando y orando. Ayunando y orando. ¿Por qué? Porque Jesús sabía que el trabajo en Capernaum iba a ser bien complicado. Sabía que iban a haber muchos demonios que se iban a aparecer. Mucha oposición de parte del enemigo. Y miren, siendo Jesús el Hijo de Dios, ¿cómo va a enfrentar eso? Jesús pasa 40 días ayunando y orando. ¿En dónde? En el desierto. Y después de eso, recién llega
a este lugar. ¿Qué nos enseña esto, mis hermanos? Es que si tú estás orando por la vida y la conversión de un familiar, hermano, el ayuno y la oración es un arma muy poderosa. Probablemente en tu trabajo el ambiente es muy hostil y dices, Señor, quiero que cambien. Pero si tú no estás orando y ayunando por ese lugar, no van a venir los cambios. Estás orando por tu familia, ayuno y oración. Así nomás no van a venir los cambios. Continuamos. Versículo 2. E inmediatamente se juntaron muchos de manera que ya no cabían ni aún a la puerta y les predicaba la palabra. Imaginen eso. Imaginen, Jesús está en un lugar predicando, hay mucha gente que le ha seguido, se ha llenado, ya no cabía ni aún a la puerta, llenito, un lleno total, como dicen. Y de repente, mientras Jesús está predicando, ¿qué sucede? Empieza a ocurrir un ruido en el techo, empiezan a agujerear. Y no sé si ustedes habrán visto fotos, yo creo que sí lo han hecho, pero las casas judías, ellos no techaban como la gente techa en el campo con calamina, ellos se hacían una especie de losa, cruzaban esas maderas grandes y ahí encima hacían cruzar otras cosas y ahí encima colocaban bastante vaso y lo compactaban biencito como para que el agua tampoco filtre. O sea, era duro, era como una losa siempre. Ahora imagínate que Jesús está ahí, imagínate, no sé, algún pastor está predicando acá, todos le están escuchando y de repente empiezas a escuchar un ruido de arriba y la tierra empieza a caer y se hace un agujero grande. Imagínate cómo han hecho ese agujero. No era un agujero chiquitito, era un agujero bastante grande, lo suficiente como para poder meter a un paralítico. Yo creo que era un agujero bastante grande. Intenten visualizar eso. Es muy interesante notar cuán determinados estaban sus amigos para traer a su amigo a Cristo, ¿no? O sea, llegan, está lleno. Otros creo que hubiéramos dicho, no, mejor buscaremos otra oportunidad. Pero ellos, ¿qué han hecho? No, es ahora. Probablemente este señor no tenía mucho tiempo de vida, no sabemos. Pero ellos no se rinden fácilmente. Dicen, no, entraremos por donde se pueda, el techo. Los que tenemos amigos que no conocen al Señor, la pregunta sería, ¿cuán insistentes nosotros somos de llevar a nuestros amigos al Señor? A veces nos rendimos facilito. Y creo que la vida de estos 4 jóvenes es muy interesante. Hay que ser insistentes. Vamos a saltar al versículo 5. Tengo poco tiempo, mis hermanos. Dice, versículo 5, al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico, hijo, tus pecados te son perdonados. Hijo, tus pecados te son perdonados. Versículo 6, estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones, como que hablaban en su corazón. ¿Y qué decían? ¿Por qué habla este así? Blasfemias dice. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Estos que estaban sentados, algunos de esos escribas, han entendido que Jesús estaba diciendo que Él era Dios. O sea, me dejo entender, Jesús está predicando y Él está diciendo, o sea, en otras palabras, yo soy Dios. Y eso ha sido algo que ha impactado y ha choqueado a esos escribas. ¿Cómo va a decir que es Dios? ¿Qué le pasa? Será buen predicador, enseñará muchas cosas, pero ¿cómo va a decir que es Dios? ¿Por qué? Porque Jesús ha dicho, tus pecados te son perdonados. Por eso en el versículo 7 dice, ¿quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Versículo 8. Y conociendo luego Jesús en su espíritu que cavilaban de esta manera dentro de sí mismos, les dijo, ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? ¿Que es más fácil decir al paralítico, tus pecados te son perdonados? O decirle, levántate, toma tu lecho y anda. ¿Qué era más fácil, hermanos? Jesús les hace esta pregunta. A ver, les doy 2 opciones, ustedes escojan. ¿Qué es más fácil? Decir a una persona,
tus pecados te son perdonados, o decirle a un paralítico, toma tu lecho y anda. ¿Qué es más fácil? ¿Qué es más fácil? ¿Por qué? Porque decirle tus pecados te son perdonados, eso era algo que no se podía verificar, no se puede testear eso, ¿cierto? No se puede testear. ¿No ve? Por lo menos cuando alguien construye algo, uno va y dice, a ver, esto sirve, aguanta, está en nivel, estás testeando, estás verificando. Entonces decir tus pecados te son perdonados era más fácil porque no podías verificar. Pero decirle a un paralítico, levántate, toma tu lecho y anda, era algo que se tenía que demostrar y comprobar. Porque si le decía, toma tu lecho y anda, o sea, ya te he sanado, o sea, tenía que verificarse eso y eso era mucho, mucho más difícil. Mucho, mucho más difícil. Pero ahora aquí lo que me llama la atención es lo siguiente. Cuando le traen al paralítico, ¿por qué le traen? Porque estaba enfermo, tenía una parálisis, no podía caminar. O sea, perdóname, pero si hubiese sido el paralítico, le hubiese dicho, pero Señor, o sea, yo necesito caminar, o sea, hazme caminar. Pero ¿qué es lo primero que Jesús le dice? Versículo 5. Y miren, esto es interesante. Al ver Jesús la fe de ellos, está hablando en plural. Probablemente ahí el hombre está incluido, pero Jesús conocía el corazón. Más adelante dice, ¿no ve qué? Que Jesús sabía qué es lo que estaba pasando incluso en el corazón de los escribas. Pero cuando le dice, hijo, tus pecados te son perdonados, o sea, Jesús no está preocupado por la parálisis de este hombre. No, sí, en cierto sentido sí, pero esa no es la preocupación principal de Jesús. ¿Por qué? Jesús sabía que el problema más grande que este paralítico tenía, ¿cuál era? No era su parálisis. El problema más grande que este hombre tenía era su problema espiritual. Tenía pecado en su vida. Ese era el problema más grande. Por eso Jesús, cuando ve a este hombre, lo que hace es ir a lo más importante. Le dice, tus pecados te son perdonados, porque eso es lo más importante. No tu parálisis. Y hermanos, yo no sé por qué problema tú estás pasando. Es más, probablemente aquí hay personas que han venido porque alguien les ha dicho, acércate hermanito a Dios y Dios va a solucionar tus problemas. Déjame decirte esto, el problema más grande que tú tienes no es un problema de salud, no es un problema económico. El problema más grande que tú tienes, a ti que me estás escuchando, que no conoces al Señor, es tu pecado. Es tu rebelión contra Dios, porque tu naturaleza pecaminosa es capaz de pararse frente a Dios y de escupirle en la cara. Así es tu naturaleza pecaminosa. Somos pecadores, necesitamos perdón. Ese es el problema más grande que el ser humano tiene. Por eso cuando Jesús va y le dice, hijo, tus pecados te son perdonados, está atacando al problema más grande que este joven tenía. Así que hermano, no quiero ser indolente, no quiero ser indiferente al problema que probablemente estés pasando. Probablemente estés enfermo, espero que el Señor te cure. Probablemente estás un poquito mal con la economía, espero que el Señor provea. Pero debemos recordar esto, mis hermanos, nuestro mayor problema era espiritual. Y ese problema ya ha sido solucionado, ya ha sido pagado por Jesucristo en la cruz del Calvario. Pero Jesús no se queda simplemente ahí, Él va mucho más allá. Y Él va a utilizar esta situación para hacer algo interesante. Él le dice, no, ¿por qué caviláis en vuestros corazones? ¿Qué es más difícil? Decir al paralítico, tus pecados te son perdonados, o decirle, levántate, toma tu lecho. No dice leche, hermanos, toma tu lecho, dice, y anda. Versículo 10. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico. ¡Wow! O sea, aparte de perdonarle los pecados, lo que hace es curarle. ¿Y qué le dice? A ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Versículo 12. Entonces él se levantó enseguida y tomando su lecho, salió delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios diciendo, nunca hemos visto
tal cosa. ¡Wow! Nunca hemos visto tal cosa. Jesús lo sana. ¿Por qué lo sana? Jesús quería demostrar algo. Jesús estaba demostrando en ese momento que no era solamente un hombre. Jesús estaba demostrando y estaba diciendo en ese momento, yo soy Dios. Yo soy Dios. De hecho, un dato interesante, mis hermanos, para aquellos que les gusta tomar notas. Cuando en la Biblia empezamos a subrayar los nombres y los títulos que se usan en referencia a Jesucristo, el primer título que se utiliza más o que aparece más veces en la Biblia es el término Cristo. O sea, la palabra Cristo aparece muchas veces en la Biblia. El segundo término que aparece más veces en la Biblia haciendo referencia a Jesucristo, ¿saben cuál es? Señor. El tercero, ¿sabes cuál es? El Hijo del Hombre. Aparece más veces en la Biblia. De estas tres, ¿cuál utilizaba más Jesucristo para hacer referencia a sí mismo? Pregunta. ¿Utilizaba Cristo, utilizaba Señor o utilizaba el Hijo del Hombre? Exacto. ¿Por qué? Porque la intención de Jesús era decir, yo soy hombre y soy Dios. En teología eso nosotros lo llamamos la unión hipostática. Jesús es 100% hombre y es 100% Dios. Hermanos, en esto nosotros nos diferenciamos de los testigos de Jehová y de los mormones. Para el cristianismo, Jesucristo es 100% hombre y Jesucristo es 100% Dios. No es 50 y 50. Para el testigo de Jehová, Jesucristo no es Dios. Para el mormón, Jesucristo no es Dios. Esa es nuestra diferencia con ellos, mis hermanos. Y es una diferencia terrible. Es por eso que nosotros con ellos no podemos sentarnos. Porque hay una gran diferencia. Entonces recuerden esto, mis hermanos. Jesucristo es 100% hombre y Jesucristo es 100% Dios. Por eso Jesús dice, ¿no? El Hijo del Hombre. Él prefiere utilizar eso, no por humildad, hermanos, sino Jesús tenía otra intención. Estaba diciendo, soy hombre, pero soy Dios. Si tú no reconoces a Jesús como Dios y como hombre, no vas a poder entender el Evangelio. ¿Sí? No vas a poder entender el Evangelio. Ahora, aquí quiero hacer un pequeño paréntesis. Yo vengo de un contexto católico. Cuando fui niño, cuando fui adolescente, yo era monaguillo. Y muchas veces pasé por el confesionario a avisar mis pecados al Padre. Y recuerdo que él me decía, te absuelvo, me decía. Pero cuando tú lees este pasaje, ¿qué dice? Jesucristo es el único que tiene autoridad para perdonar pecados. Ni siquiera María aparece en este texto. Ni siquiera María. Entonces, mis hermanos, ¿por qué nosotros somos diferentes de ellos? Por estas razones. Jesucristo es el único. Tus pecados te son perdonados. Ese es el primero, este paralítico. Miren, continúa, Marcos. Versículo 13, después volvió a salir al mar y toda la gente venía a él y les enseñaba. Jesús se mueve a otro lugar. Versículo 14, y al pasar vio a Leví, hijo de Alfeo, sentado al banco de los tributos públicos y le dijo, sígueme, y levantándose le siguió. Recuerden que Capernaum era un lugar muy importante, había bastante comercio, entonces había mucha plata. Recuerden eso, mucha plata. Entonces los romanos lo que hacen, dicen, como hay plata en ese lugar, vamos a colocar un recaudador de impuestos. Porque como hay plata, va a entrar dinero para los romanos. Entonces, ¿qué hacían? Buscaban a un judío que ocupe ese lugar. Y miren cómo era el negocio. Si escogían al judío tal, el judío tal tenía una meta. Por decir, lo voy a colocar en bolivianos. Al mes, él tenía que recaudar 10,000 bolivianos para los romanos. Al mes. Si él recaudaba más, lo restante, ¿para quién creen que se quedaba? Para el recaudador de impuestos. Entonces, si el recaudador de impuestos era astuto, o por decir abusivo, y cobraba más de lo que debía, y el recaudador de impuestos lograba recaudar 30,000 bolivianos, ¿cuánto era la ganancia neta del recaudador de impuestos?
20. O sea, era un trabajo, un buen trabajo. Pero ¿a costa de qué? A costa de traicionar a su propia gente. Las personas que aceptaban este trabajo, hermanos, eran considerados como traidores. Y muchas veces lo que hacían era botarlos de la sinagoga. Ya no, ni podían ir a la iglesia porque eran, ¿cómo es posible que tú hagas eso a tu pueblo? ¿Cómo puedes robar a tu propia gente con engaños? Y eso era lo que estaba pasando. Entonces, miren, después volvió a salir al mar y toda la gente venía a él y les enseñaba. Versículo 14. Y al pasar vio a Leví, hijo de Alfeo, sentado al banco de los tributos públicos y le dijo, sígueme. Y levantándose le siguió. ¿De quién está hablando? ¿De qué discípulo está hablando? Mateo. Mateo, versículo 15. Continúa la escena. Aconteció que estando Jesús a la mesa en casa de él, muchos publicanos y pescadores estaban también a la mesa juntamente con Jesús y sus discípulos, porque habían muchos que les habían seguido, había mucha gente. Otra vez, están en una cena, hay muchos discípulos, pero también hay cobradores de impuestos. Versículo 16, otra vez, y los escribas y fariseos, viéndole comer con los publicanos y con los pecadores, dijeron a los discípulos, ¿qué es esto? Que él come y bebe con publicanos y pecadores. ¿Por qué Jesús está haciendo esto? ¿Por qué se junta con gente pecadora? Para los judíos, hermanos, era importante mantenerse alejado de los pecadores. O sea, recuerden, el judío no podía tocar algo muerto, no podía tocar algo impuro, no podía. Si algo moría, por decir, estoy caminando en la calle y había un peso muerto, por decir, y justo he pasado por ahí, a ni modos, me he contaminado. Entonces, para evitar eso tenía que darme toda una vuelta. ¿Me dejo entender? Entonces, cuando ellos hablaban de los pecadores y los fariseos, ni se juntaban con ellos. Iban por la calle y de repente estaba por ahí un publicano. ¿Qué hacían? Si ellos tenían que ir a darse la vuelta por la otra cuadra, lo tenían que hacer. Porque así mantenían su justicia. Versículo 17, al oír esto Jesús les dijo, los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Y miren, Mateo, si lo colocas en perfiles, el primer personaje era un paralítico, pobre, no podía caminar. 4 amigos ha necesitado para que llegue a los pies de Jesús. Mateo es lo opuesto, cobrador de impuestos, joven, rico, con mucha plata, ¿no ve? Diferente. Pero cuando Jesús le dice, sígueme, Mateo deja todo y se va con él. ¿Sí? Pero miren, cuando Jesús está hablando de ambos, y en este caso de Mateo, ¿qué le dice? Los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. Miren, hermanos, no sé si alguna vez a ustedes les ha pasado en casa, pero cuando alguien no quiere tomar su medicina, grave es, ¿no ve? No quieren, no necesito eso. Creo que los que son doctores van a entender más eso. La gente que sabe que está enferma, ¿qué va a hacer? Va a seguir el tratamiento, ¿no ve? Porque sabe que necesita el medicamento, sabe que necesita el doctor. Pero la gente que no cree que está enferma, ¿qué tal? Difícil con ellos, ¿no? Vamos al doctor, no necesito. Yo no estoy enfermo. Hermanos, hay diferentes clases de enfermos. Hay un enfermo que está consciente de su condición. Dice, sí, necesito doctor, llévenme al doctor. Pero hay enfermos, mis hermanos, que no saben que están enfermos, y ese es el peor. Hay enfermos que están enfermos y se están muriendo, pero ellos no están conscientes de eso, y eso es lo peor todavía. Y aquí a la gente que nos está visitando, si tú no conoces al Señor, entras en esta categoría. Tú piensas que estás bien, tú piensas que no haces daño a nadie, tú piensas que tu vida y tu justicia es suficiente para presentarte delante de Dios. No, estás enfermo. El problema es que no sabes, no aceptas y no te das cuenta. Eso es peor, eso es muchísimo peor. 18, y los discípulos de Juan, y miren,
Dos perfiles. Vamos a ir a la conclusión. Aquí está el paralítico, aquí está el cobrador de impuestos, y miren, vamos a ir a la conclusión, versículo 18. Y los discípulos de Juan y los fariseos ayunaban, y vinieron y le dijeron: ¿por qué los discípulos de Juan y de los fariseos ayunan y tus discípulos no ayunan? O sea, ellos recuerden que ayunaban, y le están preguntando a Jesús: tus discípulos no ayunan, ustedes no ayunan, no hacen lo que deberían de hacer. Versículo 19, ¿qué dice? Jesús les dijo: ¿acaso pueden los que están de bodas ayunar mientras está con ellos el esposo? Entre tanto que tienen consigo al esposo, no pueden ayunar, pero vendrán días cuando el esposo les será quitado, y entonces en aquellos días ayunará. Jesús utiliza una analogía y va a hacer una comparación y les va a decir: ¿acaso cuando hay un matrimonio la gente no celebra? ¿Acaso cuando hay un matrimonio la gente no come? Para ser honestos, cuando vamos a un matrimonio a veces decimos: no, la comida estaba bien, no estaba tan bien que digamos, nos han hecho hambrear. ¿No ve? Porque vamos a eso. Marcos va a utilizar esta analogía y va a decir eso, va a utilizar la analogía del matrimonio. ¿Por qué, mis hermanos? En el Antiguo Testamento, ¿quién es el esposo? En el Antiguo Testamento, ¿quién es el esposo y quién es la novia? En el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento, el esposo es Dios y la novia, ¿quién es? Israel. En el Nuevo Testamento, la figura cambia. ¿Quién es el esposo en el Nuevo Testamento? Jesucristo. ¿Y quién es la esposa? La iglesia. O sea, está utilizando una metáfora. Él está diciendo: yo estoy aquí. O sea, va a haber un momento, por eso dice, ¿no?, en el versículo: pero vendrán días cuando el esposo les será quitado, y entonces en aquellos días ayunarán. Versículo 21, miren, otra analogía, la última. Dice: nadie pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo. De otra manera, el mismo remiendo nuevo tira de lo viejo y se hace peor la rotura. Versículo 22. Nadie echa vino nuevo en odres viejos. De otra manera, el vino nuevo rompe los odres, y el vino se derrama y los odres se pierden. Pero el vino nuevo en odres nuevos se ha de echar. Parece trabalenguas, ¿no? Hermanos, en esos tiempos no habían botellas. A los que les gusta el vino, probar alguna vez, vienen en botellas, pero en esos tiempos habían odres, mis hermanos. Los odres estaban hechos del piel de las cabras. O sea, mataban a la cabra, cuando lo mataban, lo cortaban así bien finito, hasta sus patitas, su basiguita, todo. ¿Y qué hacían? Lo costuraban, bien costurado. Y ahí se convertía en una bolsa, y ahí colocaban el vino. ¿Me dejo entender? Entonces, ¿qué es lo que está diciendo acá? Mira desde el 21, nadie pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo. Eso es cierto. Cuando alguien está remendando una ropita nueva, ¿qué hace? Lo remienda biencito y con algo nuevito, ¿no ve? No le coloca algo viejo, ¿no ve? En el versículo 22, ¿qué dice? La misma idea: nadie echa vino nuevo en odres viejos. De otra manera, el vino nuevo rompe los odres. Cuando la gente sacaba el vino, el odre o este cuero de cabra tenía que ser nuevo. ¿Por qué? ¿Por qué, mis hermanos? Porque cuando el vino nuevo era fermentado y era sellado, ¿qué pasaba? Con la fermentación se producían unos gases. Y este odre, como cuerito, empezaba un poquito a hincharse. Y si no era nuevito, no aguantaba. ¿Me dejo entender? O sea, en los nuevitos, tranquilo aguantaba porque era nuevito. Pero si colocaban un vino nuevo en un odre viejo, ¿qué pasaba? Empezaba a fermentar, y con el tiempo, ¿qué podía pasar? Con la fermentación y los gases que producía, ¿qué pasaba, mis hermanos? Se rompía, reventaba. Reventaba. Ahora, aquí, ¿qué está diciendo, mis hermanos? El vino nuevo, ¿a quién representa? A Jesucristo. ¿A quién representa el esposo? A Jesucristo. Ahora, mis hermanos, ¿qué quiere decir esto para nosotros? En los dos casos, para el paralítico
Y para este cobrador de impuestos, la enseñanza es la siguiente. Cuando nosotros venimos a Cristo, tenemos que dejar lo viejo. No podemos ser odres viejos, tenemos que ser odres nuevos. ¿Qué quiere decir esto? Si en tu vida tú intentas meter a Jesucristo y no hay ese cambio en tu vida, no dejas los malos hábitos, no dejas esa vida pecaminosa, ¿sabes qué va a pasar? Vas a reventar, va a hacer daño. Por eso cuando Jesucristo viene a la vida de una persona, tiene que ser en un odre nuevo. Y eso quiere decir, mis hermanos, que tenemos que dejar atrás nuestra vida pecaminosa. ¿Me dejo entender? Ya no somos esos odres viejos. En el caso del paralítico, cuando vino a los pies de Cristo, era un odre nuevo. Por eso le dijo, ¿no? Tus pecados te son perdonados. En el caso de Mateo, fue lo mismo. No estaba viniendo como un odre viejo. Estaban dispuestos a abandonar su vida pasada. Ahora, mi hermano, yo quiero decirte esto. Si tú estás como que un pie en el mundo y un pie aquí con Dios, estás actuando como un odre viejo. ¿Y sabes qué va a pasar? En algún momento esto va a reventar. Y esto va a ser malo. Así que, mis hermanos, estamos llamados a ser esos odres nuevos. Así que, mis hermanos, si de alguna manera estás metido en cosas que probablemente no son buenas y agradables para el Señor, el llamado en esta mañana es ser como este paralítico o ser como este Mateo, cobrador de impuestos. Odres nuevos, que estén dispuestos a recibir a ese vino, a esa luz, a ese esposo. Y a partir de ahí, ¿qué va a pasar? Nos vamos a volver en un Capernaum. Desde nosotros vamos a bendecir a otras personas. Amén. Quiero invitarte a que inclines el rostro, vamos a orar. Dios Padre Santo, quiero darte muchísimas gracias por tu bendita y preciosa palabra. Señor, tú nos has llamado a la vida cristiana de diferentes maneras. Señor, tú sabes las luchas que nosotros tenemos como personas. Y Señor, nosotros queremos decirte que queremos ser esos odres nuevos, Señor. Queremos dejar atrás esa vida pecaminosa. No queremos ser motivo de burla, no queremos ser motivo de vergüenza para ti. Y a ti que me estás escuchando en esta mañana, a ti mientras cierras los ojos, quiero preguntarte, en el fondo de tu corazón, ¿qué tipo de odre eres? Si eres un odre viejo, seguramente tu vida va a reflejar eso. Si tú intentas meter a Cristo dentro de tu vida, pero no estás dispuesto a cambiar el tipo de odre que tú eres, va a ser desastroso para ti. Jesucristo te está llamando a ser un odre nuevo, a dejar atrás lo viejo. Y Él está dispuesto a perdonar tus pecados como a ese paralítico y a llamarte así como ha llamado al cobrador de impuestos, y está dispuesto a decirte, sígueme. ¿Qué cosas falta dejar en tu vida? ¿Qué amigos te falta dejar? Y a los jóvenes que me escuchan, probablemente amigos, redes sociales o páginas que estás visitando que no son de edificación, eso están haciendo que tú te conviertas en un odre viejo. Deja todo eso, conviértete en un odre nuevo y deja que el Espíritu llene tu vida, que lo llene. Y a partir de ahí que la bendición pueda fluir. Si tú dices, soy un odre viejo, Jesucristo está dispuesto a cambiarte. Él ha tomado forma humana para pagar por tus pecados. Y Él te está diciendo, lo único que tienes que hacer es dejar tu vida pasada, arrepentirte y creer en mí. Dios Padre Santo, por favor, bendice este tiempo. Si hay alguien, Señor, que esté convencido, Señor, de que necesita ser un odre nuevo, te pido que tu Espíritu Santo obre en su vida, que se acerque a ti de todo su corazón, y que a nosotros, Señor, los que tenemos tiempo estando en tus caminos, Señor, nos des esa convicción de ser odres nuevos, Señor. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos, te lo agradecemos. Amén. Hermano Jonathan.
hemos escuchado la palabra de Dios, mis hermanos, y sé que ha sido desafiante, reconfortante, ¿no? Y hemos visto cómo el Señor Jesús ha hecho milagros, ¿no?, con el paralítico, y creemos que Jesús es el que ha sido en ese tiempo, ahora también Él sigue haciendo milagros, ¿no? Y mientras se recoge la ofrenda vamos a cantar esta alabanza que dice: como en el cielo, ¿sí? Milagros pueden suceder cuando el Espíritu de Dios está en medio nuestro, nuestros corazones, ¿sí? Voy a invitar a las hermanas cargadas. Atmósfera Cambiando está, tu Espíritu está aquí, es evidente tu mover, tu Espíritu está aquí. La atmósfera cambiando está, tu Espíritu está aquí, es evidente tu mover, tu Espíritu está aquí. Llenas este lugar, derramando tu amor me envuelve. He venido por ti a tus brazos de amor, tu amor me envuelve. La atmósfera cambiando está, tu Espíritu está aquí, es evidente tu mover, tu Espíritu está aquí. La atmósfera cambiando está, tu Espíritu está aquí, es evidente tu mover, tu Espíritu está aquí. Llenas este
nos puede suceder. Tu espíritu está aquí. Es evidente tu mover. Tu espíritu está aquí. Así es, Señor. Tu presencia, Señor, está en medio de nosotros, Señor. Porque tú has dicho, Señor, donde están 2 o 3 reunidos en mi nombre, allí estoy. Y tú estás, Señor, en medio nuestro, Señor, para sanar corazones, heridas, Señor, para restaurar vidas, para llenarnos más de tu presencia, para fortalecernos, Señor. Y gracias, Señor, porque tú haces milagros, Señor, cada día, Señor, en nuestras vidas, Señor. Gracias por estar siempre con nosotros, Señor. Gracias por las ofrendas también, Señor, que se ha recogido, Señor. Bendícelos, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Tomen asiento, mis hermanos. Voy a invitar al pastor para los anuncios. Buenos días, hermanos, ¿cómo están? ¿Sí? Antes de empezar con los anuncios, mira al que está a la derecha, a la izquierda, dile, no llegues tarde. ¿Está bien? No llegues tarde. ¿Sí? Si no hay nadie, se ha salvado el vecino. ¿No ven? Hermano, queremos empezar con eso. Mire, el culto empieza a 10, no 11:20. ¿No? O sea, es demasiado tarde. Mejor es quedarse en casa, ¿verdad? O también que vamos a la ¿cómo se dice? Vamos a llegar a la prédica, ¿no? No te olvides que es lindo llegar a la prédica, pero también es lindo alabar al Señor en la primera parte. Pues otra vez dile, no llegues tarde, ¿no? No llegues tarde, ¿sí? Bien, nuestros anuncios son los siguientes, hermanos. El día sábado tenemos algo muy especial, es 28 de mayo. Como jóvenes, la iglesia, ¿no?, de los jóvenes están invitando a todas las mamás a poder participar de un tiempo lindo por el Día de la Mamá, ¿no? Damos gracias a Dios que no estamos en pandemia, sino virtual hubiese sido el Día de la Madre, ¿no ven? Entonces, de esa manera queremos que puedan llegar. Entonces, al final de la clase y el tiempo que tenemos, los jóvenes se van a acercar, les van a dar esta invitación. Ahora, el sábado, ¿a qué hora, hermano? ¿A qué hora? Es a las 6:30 de la tarde, ¿sí? Entonces, están invitadas las mamás a poder participar un tiempo lindo con nuestros jóvenes aquí en la iglesia. ¿Después de cuánto tiempo las mamás se van a reunir? ¿No? Entonces, queremos invitarlas, ¿sí? Después los otros anuncios los tenemos en nuestro boletín. Queremos dar gracias a Dios por la palabra. Si Dios tocó tu corazón, hermano, seamos odres buenos, ¿verdad? Bien, queremos también, hermanos, avisarles que nuestro viaje misionero está pronto, es el siguiente mes. Queremos seguir orando. El costo es de 500 bolivianos por las personas que van a ir al viaje misionero, ¿sí? Entonces, hermanos, que empecemos a ahorrar. Uno dice, uy, no tengo ni un peso. Amén, hermano. Es ahí donde Dios se manifiesta, ¿sí? Es nuestro corazón el que debe estar diciendo, yo quiero ir a la misión, y Dios se encarga de lo demás también, ¿no? Hagamos nuestra parte y Dios va a hacer también la parte que le corresponde. Hermanos, vamos. Hermanos, ahorran de 5 a 5 bolivianos que llegue una moneda, para misiones, y vamos colocando, ¿no? La anterior semana un hermano me decía, hermano, no hay algún trabajo, quiero ahorrar para el viaje misionero, ¿no? Esta emoción, hermano, de decir, vamos a los viajes, ¿sí? Bien, también está con nosotros nuestra hermana Magdalena. Queremos pedirle que pueda pasar, por favor. El anterior domingo hemos estado con nuestros reconocimientos, aunque nos hubiese gustado estar más antes. Hermana Magdalena, por favor, puede pasar, ¿sí? Uno dice, ¿por qué, no? Miren, le hemos conocido al hermano Primo. Nuestro hermano Primo ha sido un puntal en los viajes misioneros. Y por esto de la pandemia, lo que hace no nos ha dado oportunidad de poderles reconocer, pero ahora a través de su esposa
queremos, hermanos, a la familia, ¿no? Hacer llegar nuestro reconocimiento como iglesia. Sí, entonces, hermana Magdalena, queremos entregarle, ¿no? Él dice así: Iglesia, familia de fe, misiones, bendecidos para bendecir. Y también dice: la iglesia, familia de fe, reconoce tu arduo trabajo dentro y fuera de la iglesia, y en este día tan especial se le otorga este reconocimiento al hermano primo Escobar, ¿sí? A través de usted, como familia también. Y con el mayor placer gastaré lo mío, y aun yo mismo me gastaré del todo por amor de vuestras almas, aunque amándoos sea amado menos. 2 Corintios 12:15. Entonces, hermana, ¿sí? Queremos hacerle llegar. Aquí está la bolsita. Hacerle llegar, ¿sí? Su bolsita. Queremos orar por usted. Vamos a escucharle. Hermana, venga, tal vez algunas palabras. Sé que... Ay, hermana. Doy gracias primeramente al Padre Dios, seguidamente a los líderes de la iglesia y a todos los miembros. Me duele porque mi esposo ya está en la presencia del Señor. Si él hubiera agarrado esto, hubiera estado muy feliz, pero para nosotros es un recuerdo grande esto. Sabemos que un día vamos a estar junto a él. Muchas gracias. Gracias, hermana. Vamos a orar, ¿sí? Vamos a orar por ella. Nos ponemos de pie, por favor, y podemos orar por nuestra hermana Magdalena. Padre amado, queremos darte gracias porque a través de ella hemos conocido al hermano primo también y su corazón para hacer obra misionera. Conocemos su corazón, cómo él quería llegar hasta el último rincón de Bolivia con tu palabra. Señor, tú tienes propósitos, pero te alabamos en esta mañana porque a través de él nuestra iglesia ha sido muy bendecida, a través de la hermana Magdalena también hemos sido muy bendecidos. En esta mañana, en el nombre de Jesús, pedimos que tu bendición esté en la casa de mi hermana Magdalena, de su hijo que estuvo con nosotros hoy, también de sus hijas. Bendícelas en gran manera, Señor. Pon mucha paz en su corazón, seas proveyendo lo que ella necesita y mostrando tu gloria en la familia. Señor, gracias. Te damos por la vida de ella, y donde vaya, Señor, tú seas acompañándola, llevándole a los lugares para seguir compartiendo la palabra, Señor, y la bendecimos. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Tomen asiento, hermanas. Muchas gracias, hermanos. Aprovecharé, como hoy día estaba en Punata, les mando saludos. Les ha mandado los hermanos de Punata. Gracias. Amén. Gracias, hermana Magdalena. Muchas gracias. Entonces, hermanos, por favor, seguimos con nuestro tiempo. Anunciarles que después de que termine el culto, los hermanos voluntarios pueden ayudarnos con la limpieza, y también las flores para julio, que quisiéramos hacernos anotar afuera, estaríamos ahí. Esos son nuestros anuncios, hermanos. Esta noche no olvidemos nuestro culto por Zoom. El día miércoles nuestro culto también por Zoom. El jueves tenemos el ayuno. Y el martes también nuestras hermanas, 2:30, Rocío, 3. 2:30, entonces nuestras hermanas se están reuniendo aquí en nuestra iglesia. Hermanos, son nuestros anuncios. Que Dios les bendiga. Bien, hermanos, nos pondremos de pie, vamos a orar y luego vamos a pasar a las divisiones de clases, ¿sí? Señor, una vez más te damos gracias, Señor. Gracias porque nos has regalado este tiempo, Señor, para poder alabarte, Señor, adorarte, Señor, engrandecer tu nombre, Señor. Gracias también por tu palabra, Señor, porque hemos visto, Señor, los milagros que ha hecho tu Hijo Jesucristo, Señor. Y pedirte siempre que sigas obrando, Señor, aún en el tiempo de las clases, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Que Dios les bendiga, hermanos, y cada uno a las respectivas clases, ¿sí?